10. Ver, ya lo habilito. Gracias, pastor. Entonces, bueno, apenas empezamos, que conste. Entonces, pues ahí dice Lemuel, es solamente un comentario, no tenemos eh, ningún factor que nos diga que es totalmente verdadero, solamente son como teorías, ¿sí? Que es del rey Salomón. Dice, no sabemos nada de cierto acerca de ninguno de estos dos hombres, porque como nunca jamás vuelves a oír de Agur o del rey Lemuel. Y pues que otro rey, ¿verdad? Había, eh, la Biblia nos habla de muchos reyes, pero de ninguno que se llame Lemuel. Ok, el propósito de Proverbios, eh, gobernar, regir, le puse ahí entre comillas. Proverbios da sabiduría acerca de todas las áreas de la experiencia humana. La sabiduría no es solo cuestión de intelecto, reside en contemplar la vida y el yo desde la perspectiva de Dios. Y esta es la única perspectiva verdadera y válida. Le voy a dar vuelta. Eh, Acá abajito donde dice consideraciones especiales acerca de Proverbios. Por cuanto Proverbios es un libro de poesía, el paralelismo es el elemento interpretativo clave. El paralelismo sinónimo queda a menudo identificado en proverbios por el empleo de las palabras que, así o como. El paralelismo antitético se reconoce con las palabras pero o más y el paralelismo sintético se identifica frecuentemente mediante la palabra y. Esta parte aquí no me voy a extender, o sea, nomás lo que estoy leyendo, porque lo van a ver, o si no es que ya lo vieron en hermenéutica, los que ya tuvieron hermenéutica, pero ahí podemos ver estos versículos que, como por decir, vamos a ver, les leo por decir uno, en Proverbios aquí. Aquí muy, ya estaba yo en Eclesiastés, ya me había pasado a Eclesiastés porque estaba estudiándolo. Mire, como como el Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Entonces, se fija como algo como así. Entonces, aquí abajo dice resumen de Proverbios. El libro de Proverbios fue escrito para llevarnos a la sabiduría y a una disciplina. Capítulo 1, verso 2 al 7. Y dice, Salomón está convencido de que la sabiduría comienza con una correcta relación con Dios, ahí en el capítulo 1 y capítulo 9, hasta que el hombre teme a Jehová, significando que tiene una perspectiva apropiada de Dios, lo que tiene como resultado una relación correcta con Dios. No tiene verdadera esperanza de vivir una vida abundante. No es hasta que el hombre ve rectamente a Dios que puede ver la vida de manera recta. Entonces la sabiduría es el tema en los capítulos 1 hasta el 9. Fíjense que eso ya lo habíamos leído. Entonces, aquí abajito, abajo, donde dice, después de la sección acerca del valor de la sabiduría, en el capítulo 1 hasta el 9:18, Proverbios deviene una colección de proverbios individuales tratando acerca de una amplia gama de temas. De los capítulos 10 al 29, nos vamos al 10, capítulo 10, nada más para enseñarles por decir, el 10. En este del 10 al 29 trata de diferentes asuntos, quería decir domésticos, pero no, espéreme, aquí le leo. Mm, Del 10 al 29 hay un tema general sobre la vida recta, pero sin un orden o agrupación particular de estos proverbios. Y cuando lo lean así lo van a ver, se está hablando de un tema, pero al siguiente capítulo habla también de ese tema con diferentes tipos de proverbios. Por decir, en el capítulo 10 el subtítulo, al menos arriba dice, contraste entre el justo y el malvado. El versículo 12 del capítulo 10 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Le damos la vuelta a Proverbios y luego, digamos, en el 11:11, porque la bendición de los rectos, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Ese versículo te da todo un tema para predicar. El deseo de los justos, ahí en el 23 del mismo capítulo 11, el deseo de los justos es solamente el bien, más la esperanza de los impíos es el enojo. El 24, y si hay quienes reparten y les es añadido más. Se fija también todo, o sea, pueden aprender tanto, tanto y hacerse sabios, ¿verdad?
Ahí en el 27 del capítulo 12 dice, el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Ahí habla de la diligencia. En el versículo 13 del 13, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Le damos la vuelta y en el 14:33, en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Le damos la vuelta y en el 16, el subtítulo arriba, dice Proverbios sobre la vida y la conducta. Y 16:8 dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Damos vuelta. En el 17:20, el perverso de corazón nunca hallará el bien y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Le damos vuelta y en el 19:13, dolores para su... Mande. ¿Aló? ¿Me hablaba alguien? Bueno, en el 19:13 dice, dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Diga, habla de distintos temas. En el 2029, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Qué bonito es, como las canitas y sus arruguitas bien bellos. Bueno, yo les he dicho que a mí me gustan tanto, tanto, tanto los ancianos que me casé con uno de 300 años. Allá está dentro mi esposo. Dice, no se crean, preceptos y amonestaciones. Ahí en el 22:17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Esos son preceptos y amonestaciones. Denle hasta el 25, ya para terminar de los que nos sugiere de estos temas. Dice comparaciones y lecciones morales. Ese es en el capítulo 25. Yo subrayé, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey escudriñarlo. Ese es el 25:2. El 25:8 dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. ¿No les ha tocado ver que de repente alguien va manejando, así como en Perú, que manejan bien loco? Ay, no. Ahí Dios me da paz, ahí Dios me da fortaleza. Entonces que de repente van manejando y el de atrás se, el de enfrente se para pelear con el de atrás y el de atrás sale así como bien fuertudo que quiere pelear, pero el de enfrente se baja y nada, que está más altote y se asusta el de atrás, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado en ser apresurados para entrar en el pleito porque nunca sabes quién va a salir de ese carro. Esa es la cosa que yo soy muy valiente, pero digo, no, mejor vale más no pitarles, no se van a devolver y sean un gigantón. 26:12, ya para terminar, dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él, más esperanza hay del necio que de él. No, estos temas son los que tratan en estos del 10 al 26, pero hay que leer todo el libro. Yo nada más leí unos pocos versículos para que se den una idea de lo precioso y valoroso que es este libro y lo valioso. Tenerlo siempre en mente nos va a hacer a nosotros sabios. Entonces, deberíamos todos de leerlo, dice ahí abajito, ah, entre algunos de los temas principales que se tratan en esta sección son el uso del abuso de la lengua, o sea que hablamos de más, hablamos cuando no nos están preguntando, somos imprudentes, interrumpimos, quizás usamos la lengua para el chiri, para el chisme. El siguiente tema serían los beneficios y las bendiciones del trabajo y de la diligencia, los buenos amigos, la instrucción de los hijos, los aspectos positivos y negativos del sexo, la riqueza, la dirección de Dios y las bendiciones de ser sabio. Pues son como alrededor de 9 temas en esta sección. Y pues todo deberíamos de leerlo, ¿verdad? Dice, por cuanto Proverbios toca todas estas áreas de la vida, es un libro favorito de los creyentes o debería ser un libro favorito. Le damos vuelta y entramos al de Eclesiastés. Y Eclesiastés quiere decir el predicador. Dice instrucción a Eclesiastés.
Paternidad y fecha de Eclesiastés. La paternidad de Eclesiastés es intensamente discutida. Muchos mantienen la paternidad salomónica, mientras que otros se oponen tenazmente a esta postura. Algunas declaraciones del libro hacen difícil la paternidad salomónica del libro. Sin embargo, la mejor postura sigue siendo que el rey Salomón escribió este libro. Pues es que el libro está también bastante... Le bajo a esto. A estas circunstancias lo pongo acá lejos. Am, Cuando usted lee, qué curioso que se mueve la cámara. Bien, no sé por qué hace eso, no sé. Bueno, este, cuando usted lee el libro de Eclesiastés va a encontrar, tiene muchas, como mucho, te da mucho a entender que lo escribió Salomón habla de la vanidad, habla de las vanidades, habla de la juventud, habla pues de lo que tuvo Salomón y de lo que perdió por su idolatría y cómo al final del día, pues, cómo se reconoce él como un hombre eh, que le faltó a Dios, pero también reconoce que todo lo que él intentó, o sea, intentó tener la paz o intentó buscar la felicidad sin Dios después de que buscó o que adoró a estos ídolos, él se dio cuenta que no se puede, o sea, sin Dios, bien dice la escritura, apartado de Dios, nada podéis hacer. Por mucho que nosotros queremos meter, por decir riquezas, si pensamos que la riqueza nos va a hacer felices, les voy a decir una cosa, te da comodidades, vives bien, vives a gusto, pero nunca jamás va a llenar el espacio el espacio que Dios llena en tu corazón y la paz que Él te da. So, es, si Salomón hubiera hecho un balance con su corazón y el temor a Dios, hubiera sido algo bien perfecto, algo bien bonito, un balance perfecto en el cual hubiera tenido no solamente riquezas, pero también la paz de Dios. Y al final quizás este libro hubiera sido muy diferente, porque él se fue por la otra línea de querer obtener aquello que su corazón buscaba por medio de los lujos, de las vanidades, de las cosas materiales, y al final se da cuenta de que todo es vanidad de vanidades. Lean el libro, está precioso, siempre ténganlo en mente también. Es un libro que todos debemos de haberlo leído alguna vez en nuestra vida y si no, pues tenerlo en mente. Ahí también, se me dice que en el capítulo 2 se habla acerca de los jóvenes y siempre sirve para una buena prédica. El propósito de Eclesiastés habla de la lucha del hombre para encontrar significado y satisfacción en la vida. El tema básico es que la vida es vacía y no tiene sentido aparte de una recta relación con Dios. Ahí está lo que les decía. A menos que el hombre llegue a conocer al Creador, nada de lo que ha sido creado podrá darle paz y satisfacción. Nada, tener lujos, tener castillos, como todas las riquezas que él tuvo, eh, todo lo que él hizo. O sea, no. A nosotros lo que nos va a dar paz va a ser nuestro Dios, nuestro Creador. Ahí está un prólogo, pensamientos introductorios acerca de la futilidad humana. En el número 2, algunas demostraciones de esa futilidad humana, desarrollo de la futilidad humana en el 3. En el 4 está un epílogo, y luego te da datos importantes acerca de Eclesiastes del 1 al 6, palabra clave vanidad, capítulo clave, la conclusión del discurso, versículos clave 1 y 12, personajes clave Salomón, significado de Eclesiastés proviene del término griego para predicador. El libro de Eclesiastés es un sermón y la geografía de Eclesiastés es Israel. Dice consideraciones especiales acerca de Eclesiastés. Tener una, a ver, ¿dónde? Salomón escribió Eclesiastés partiendo de una premisa oculta. No se descubrió en el acto para decirle a la gente que necesitaba tener una relación recta con Dios para poder ser felices y tener contentamiento en la vida. En lugar de ello, adoptó un procedimiento aparentemente secular, es lo que les decía ahorita, tratando de encontrar al hombre inconverso a su propio nivel y manera de pensar. Quería mostrarle al hombre que el conocimiento, el placer, la riqueza, las posesiones materiales e incluso el trabajo duro no pueden dar un contentamiento permanente.
Este escrito de Salomón es en realidad una apología. ¿Qué es apología? Es un argumento, una defensa, ¿verdad? Para vivir conforme a las normas de Dios o una defensa, defender las normas de Dios. Y es lo que ahí en el capítulo 12 13 podemos ver eso. Bueno, en resumen de Eclesiastés, Salomón comienza observando que la vida del hombre, lo mismo que la naturaleza, es un ciclo sin fin. Del capítulo 1, del 3 al 11, dice, todo lo que está debajo del sol es vacío y carente de significado. Luego recuerda aquellas cosas a las que había dado su vida: conocimiento, placer, riqueza, posesiones materiales y trabajo duro. Pero estas cosas no le trajeron contentamiento y paz. Todas ellas resultaron ser vanas. Entretejido con el pesimismo del libro está la idea positiva de que una relación recta con Dios sí da gozo y satisfacción. Salomón concluye el libro exhortando a los jóvenes a buscar a Dios en la época temprana de la vida, evitando así la vanidad de una vida sin Él. Eso es en Eclesiastés 12. Es que ese versículo me gusta mucho porque me recuerda mucho cuando yo era joven. Pero sé que acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellas contentamiento. Había un canto de Generación de Jesús que decía así: acuérdate de tu creador, pero sé ejemplo, no, ya no me acuerdo, pero como que le sincroniza un versículo donde Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud y lo sincroniza con este verso 12:1. Ok, bueno, en resumen, eso es. Le damos vuelta a la página. Bueno, vamos a ir rapidito. Cantar de los Cantares, otro precioso, precioso poema, carta, pero también tiene una profundidad increíble. Ah, a mi esposo le gustaba mucho que se lo leyera, hace años que no le leo. Dice, Introducción al Cantar de los Cantares, paternidad y fecha del Cantar de los Cantares. Este fue escrito por el rey Salomón alrededor del 960 a.C., en los primeros años de su reinado. Aunque la paternidad salomónica ha sido puesta en duda, ha sido la postura tradicional de los rabinos judíos y de los académicos cristianos conservadores que todo el libro fue escrito por Salomón. El libro mismo declara que Salomón lo escribió ahí en el 1:1 y su nombre es mencionado varias veces en el texto. Sí, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Por eso quería que tuvieran la Biblia a la mano para que vayan verificando bien bonito lo que vamos viendo. El propósito de Cantar de los Cantares, este extenso poema eleva el amor sexual humano al plano que Dios quería. Aunque la Biblia advierte a menudo contra las consecuencias negativas de la inmoralidad, también exalta las bendiciones que provienen de una conducta moral. Este libro recuerda las reminencias de un esposo y su esposa. Al hacerlo así, esta escritura muestra los goces del amor físico dentro del ámbito del compromiso matrimonial. Aunque cuando ustedes lo lean así en la carne, es lo que van a hallar que está un poquito como subido de color, pero si usted lo lee en el espíritu, usted va a entender el amor de Cristo por su iglesia. De verdad se los digo, de verdad se los digo, es un, es un nivel bien precioso y comprensible, así como a los ojos de Cristo, a los ojos del Espíritu, o sea, no lo apliquen así como lo leen ustedes carnalmente, o sea, léanlo y conforme ustedes van adquiriendo conocimiento de la palabra, van a entender estas cosas, que todo se refiere a Cristo, la iglesia y Cristo el día que Él venga, y o sea, todo es cristocéntrico, está, pero bien bonito. Les voy a leer por decir un versículo. Miren. Vamos a ver, por decir, como uno de los subtítulos que tiene aquí sería en el capítulo 3, dice, el ensueño de la esposa. Dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Estoy en el 13, y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y le dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma.
lo así y no lo dejé hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Dice el cortejo de las bodas ahí en el verso 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Ese versículo está bien bonito, ¿eh? Es como hablando de la iglesia, dice, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra. Les leo aquí. Ahí dice, en este versículo que leí del 6 al 8, esta segunda sección principal presenta al rey acudiendo por fin por su prometida y el regreso de ambos a Jerusalén, la boda y la consumación de la unión de la pareja. A diferencia de la sección anterior, Salomón tiene ahora el mayor protagonismo en el uso de la palabra. Dice 15 de 23 versículos. No hay la vuelta. Dice, el esposo alaba a la esposa y en el capítulo 4, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Porque es que todos estos versículos, cuando ya conoce la escritura, o sea, me recuerda de otros versículos por decir cuando iba a maldecir Balaam a Israel y luego dice que que como no los querían dejar pasar por esa ciudad, dice que él miraba por estos montes, miraba todas estas ovejas que blanqueaban el monte. Ay, no, es que está bien bonito, está muy poético, pero a la misma vez como que te da historia, como que va reconociendo en el Antiguo Testamento esta congregación que salió de Egipto. Dice, ah, que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Como este versículo a mí me recuerda a Jacob cuando estaba con Labán, que Dios le multiplicaba a él las ovejas. Dice, tus labios como hilos de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David, edificada para armería. Bueno, ustedes tienen que seguir leyendo, tienen que leer todo el Cantar de los Cantares, no tiene muchos capítulos, pero quiero que empiecen a reconocer las partes donde ustedes identifican que Dios está hablando, que Salomón habla, o sea, y está hablando de la iglesia, pues, como aquí, miren, en el 8:11, Salomón tuvo una viña en Baal Hamón, la cual entregó a guardias, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Y en el 12 dice, mi viña, que es mía, está delante de mí. Y esta es la sulamita que le está diciendo, esta es mi viña. Ya lo han oído seguro en predicaciones porque es muy popular. Dice, las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Oh tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Como yo oí una predica bien bonita que este cuando está hablando la Sulamita que la viña es de ella, como ella está cuidando el don que Dios le dio o el ministerio que Dios le dio, y cuando pues como alguien te lo quiere quitar o así, como no es que te lo quieran quitar, sino que el enemigo, ¿verdad? Quiere destruirlo y ella lo defiende así como tipo guerra espiritual. Ok, ahora sí. Ah, Cantar de los Cantares, ahí está la palabra clave amor. Capítulo clave 4, el gozo del amor matrimonial. Versículos clave 3, 6, personajes clave. Es el 3, 6 al 11 y 5, 1. Y Salomón y su esposa, significado del Cantar de los Cantares, enfatiza el autor de este poema de amor. Hay un canto que lo canta Paul Weaver y se llama A Song of Songs o la canción de las bodas. O ya hay otra que se llama Conmigo Danza y hace referencia al Cantar de los Cantares. Están bien bonitos esos cantos.
Geografía del Cantar de los Cantares, Jerusalén, el país agreste de Efraín. Consideraciones especiales acerca de este libro. Dice que hay varias interpretaciones divergentes de este libro, pero se destacan dos, la alegórica y la literal. Es lo que hablamos ahorita, una que aplica, pues literalmente cuando ustedes lo leen así con el ojo, así fríamente, pues entonces lo van a entender como un poema matrimonial, pero si lo aplican así como dice aquí alegóricamente, pero se pasan más allá de la alegoría y lo aplican en lo espiritual, van a entender que Dios también habla a la iglesia en este libro de una manera poética muy hermosa. Le damos vuelta ahí donde dice resumen del Cantar de los Cantares. Este poema se compone principalmente de las reminiscencias. No, no, les voy a decir, no tengan miedo. Yo por mucho tiempo tuve miedo de leer el libro y especialmente porque no le entendía, pero fue hasta eh, que tuve escuela, ¿verdad? De instituto, que nos explicaron muy bonito. Y tuve un comentario, o sea, de otro estudiante, amigo de mi hija Leslie, que se graduó con Leslie allá en Monterrey. El hermano, quizás el hermano Octavio lo conoce, el hermano Maldonado y la hermana Erika Maldonado, Gerardo Maldonado. Entonces él me dijo que a él le había tocado un maestro que les había explicado que nada les explicó espiritualmente o alegóricamente, sino que se fue todo literalmente y que toda la clase se sintió muy incómoda. Entonces tenemos que aprender a leerlo y aprender a leerlo en el espíritu, orarle a Dios para que en verdad sea una bendición y no se tuerza en algo feo. O sea, no tengo palabras para decirlo, pero creo que sí me entienden porque aquí todos son adultos. Entonces, vamos a continuar ahora con el del 21, Lamentaciones. Las Lamentaciones de Jeremías. Introducción a Lamentaciones. Dice paternidad y fecha de Lamentaciones. La evidencia señala al profeta Jeremías como el autor de Lamentaciones. Dice, tal evidencia incluye lo siguiente, la introducción del libro de la versión de las 70 y la de la Vulgata. Dice como sigue, Jeremías llorando se sentó y lamentó con esta lamentación sobre Jerusalén y dijo, la tradición gentil y hebrea, similaridades entre lamentaciones y porciones poéticas de Jeremías. Y luego te da el capítulo eh, Segunda de Crónicas 35-25 y 4. Y el escritor era testigo de la traducción de Jerusalén con un alma sensible. Jeremías 9:1, 14, 17 al 22 y una habilidad para escribir. A la luz de la secuencia de acontecimientos que se encuentra en 2 Reyes 25 y en Jeremías 40-44, es probable que Jeremías escribiera este libro en Mizpa. Mizpa, así se llamaba mi instituto en donde yo me gradué, Mizpa. En el año 586 a.C., él estaba en Mizpa cuando Jerusalén fue quemada y reducida a escombros. El profundo dolor expresado por Jeremías en Lamentaciones sugiere una fecha de redacción poco después de la destrucción de Jerusalén. El propósito de Lamentaciones, bueno, pues dice que está lamentándose por la destrucción de Jerusalén a mano de los ejércitos de Babilonia, después de meses de un devastador asedio de la ciudad. Se recuerdan, Jeremías es el que, ¿cómo se dice? Que profetiza acerca de esto y nadie le cree hasta el día que se los empiezan a llevar. Y tiene cinco puntos. La primera, lamentación, el dolor de Jerusalén. La segunda, lamentación, la ira de Dios. Ahí está el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. La esperanza continua, las consecuencias del pecado, la confesión en oración. Los datos importantes, bueno, la palabra clave es lamento. Capítulo clave es el 3, esperanza en medio de la aflicción. Eh, a ver, vamos a ver. Jeremías, vamos a ver el 3, una palabra. Está la palabra clave, pero quiero ver qué dice el 3. Jeremías 3. Así. Jehová exhorta a Israel a Judá en el arrepentimiento, empieza desde el 6.
Dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. Bueno, ahí está la exhortación. Ok. Resumen de Lamentaciones, expresan la reacción de uno que fue testigo ocular y que estuvo profundamente involucrado en un terrible acontecimiento, aún a pesar de que Jeremías había estado advirtiendo a Judá durante unos 40 años que este juicio iba a caer. El acontecimiento mismo fue abrumador. Gran dolor se expresa por la ira de Dios derramada sobre Judá al contemplar el pueblo del pacto de eliminación de su rey, el incendio de su templo y la devastación de su tierra. No podían encontrar consuelo en ninguna parte. El pueblo no había prestado oídos a hombres como Jeremías y la pesadilla del largo asedio cayó sobre ellos. El hambre y el canibalismo llegaron a formar parte de la vida de la ciudad. Qué tremendo, eso lo encuentra en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Vamos a ver el 2 del 11 al 12, son solamente dos versículos. No. 11 y 12 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová. A ver si leí bien. Estoy en el 2. Ah, no, estoy en Lamentaciones. Yo todavía estoy en Jeremías. Permítanme. Pues para que vean el canibalismo. No es la única parte donde viene el canibalismo, hay otros versículos en la Biblia que también hablan de eso, como maldición acá en el capítulo 28 creo que es Deuteronomio 28. Después de que pasas el 14 ya las bendiciones y vienen 2 páginas de maldiciones si no hicieres, si no escuchares la voz de Dios. Y viene una parte donde dice que se van a comer a sus hijos. ¡Ah! Qué tremendo. Ok, 11 y 12. Dice, mas mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Pues no dice directamente, déjeme ver qué dice el comentario. Estoy en lo correcto. Leí hasta el 12. Ah, no, dice, bueno, aquí lo que dice es que el niño moría en los brazos de su madre como resultado de hambre. ¿Quién sabe por qué aquí dice como de canibalismo? A ver el 4, capítulo 4 del 5 al 10. El 5 dice, los que comían delicadamente fueron asolados en las calles, los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Dice, sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura en su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Ahí está. O sea, ahí está el canibalismo. Cosieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Ay, no, qué tremendo. Sí, habla de eso. En el capítulo 4, ¿eh? Qué tremendo. Es doloroso hablar de esto o leerlo. Dice en medio de todo esto, Jeremías reconoció que Dios era santo, justo y fiel.
Y al terminar el poema, rogó por misericordia, confesando el pecado de su pueblo. Eso está en el capítulo 5. Damos vuelta y entramos a la parte cuarta y los libros proféticos. Ay, en este me encantaría ahondar más, pero nada más me voy a pegar a lo que está en el libro porque ahorita estoy formando un manual y quiero abrir una escuela profética que nada más dure 3 meses y se ofrezca, por decir, en el verano, tiene que ser presencial, pero así como va a ser presencial, quisiera que la pudiera hacer en línea y que pudieran gozar ustedes también de esas, ah, de esos videos de la escuela profética. Y trata de todo, o sea, todo, profetas mayores, profetas menores, los profetas que tenían visiones, los profetas que hacían actos proféticos, eh, profetas así como Jeremías, todos son profetas profetas de la Biblia, ¿verdad? Y pues siempre he tenido el deseo de hacer eso, pero ahorita estoy trabajando en un manual. Por eso no quiero ahondar mucho porque tengo esa sorpresita por ahí trabajando. Ok, dice los profetas mensajeros proféticos de Dios. Durante 1000 años de la historia de Israel aparecieron hombres y algunas mujeres que recibieron mensajes de parte de Dios y que los dieron a Israel. Estos profetas tuvieron un profundo impacto en la vida nacional de Israel. Aunque no aparecieron en un orden ininterrumpido, 1 Samuel 3:1, sí que se aparecieron en escena en cada era de la historia de Israel. Dice el oficio de los profetas, el profeta Amós deja claro que los profetas eran un don de Dios, Amós 2:11. El origen divino del oficio profético es afirmado por Jeremías, que también revela que comenzó con Moisés, Jeremías 7:25. Obsérvese que Dios habló directamente a hombres como Abraham antes de Moisés, pero el oficio profético con sus varias funciones comenzó con Moisés. ¿En qué manera? Recuerden, como Abraham, como el primer profeta se puede decir que era Abraham, ¿verdad? Aunque hay más, o sea, hablando de patriarcas, el primer patriarca fue Adán, pero Abraham, ¿se acuerdan el momento en el que dice, le dice a sus siervos que va a subir al monte, al Moriah, al Moría, no sé cómo se dice, el monte este donde va a llevar a Isaac? Pero él dice, pero vamos a volver, vamos y vamos a volver. O sea, él está profetizando, él sabe que Dios va a proveer, que va a proveer un cordero, que va a proveer ahí el animalito para hacer el sacrificio. Por eso Abraham queda como un profeta. Y Moisés, pues Moisés es el tipo de Dios ¿cómo se llama el hermano? Su hermano, Aarón la hace como de Jesucristo. Entonces, profeta quiere decir uno que lleva el mensaje de otro. En cierta manera, todos nosotros, aunque somos evangelistas, somos maestros, somos predicadores, somos profetas. ¿Por qué? Porque llevamos el mensaje de Dios a otros. En ese sentido, somos profetas, llevamos un mensaje. Ok. Dice, un pasaje fundamental para comprender el oficio del profeta es Deuteronomio 18. Vamos a Deuteronomio 18, 9, 22. Nos revolvemos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y el 18. Si alguien lo tiene, lo puede leer y pueden participar en la clase. Es Deuteronomio 18, 9, 22. Del 9 al 22. ¿Alguien lo tiene? ¿Quieren que se los lea? Pastora, Adelante, Gloria. Del 9 al 22. del 9 al 22. Sí. Sí, dice amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios, de día, no, te da, no aprenderás a hacer según la abominaciones de aquellas naciones. No se, no sea hallado en ti quien haga pesar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortílego, ni hechicero,
ni entrador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que van a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Continúa, pastor. Hasta el 20, hasta el 26, Ok, no, hasta el 22. ok. Dios te un profeta como Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Perfec- perfecta les profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, él y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, y quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová, no ha hablado. Con presunción la hablo, el tal profeta no tenga temor de él. Amén. Ok, esta parte, ahí es donde ustedes pueden ver, vea que dice que el profeta como yo, ah, está hablando ahí del que había de venir. O sea, dice este Mesías venidero, quien al igual que Moisés recibiría y predicaría revelación divina y guiaría a su pueblo. Jesús era como Moisés en varias otras maneras, porque él fue librado de la muerte, así como Moisés fue librado, ¿se acuerdan del faraón que mandó matar muchos niños? Y también Jesús cuando Herodes mandó matar muchos niños que se enteró que un rey iba a nacer cuando eran bebés, dice, entonces también renunció a una corte, hablando de Jesús en Filipenses 2:5, Hebreos 11:24, pero Moisés también cuando mata a este egipcio, pues él se va huyendo, ¿verdad? Renunciando a todo lo que él tenía en los palacios reales de los faraones. Dice, él tuvo compasión de su pueblo. Moisés dice que era un hombre bastante pasivo, bastante tranquilo, y pues también Jesús. Él hizo intercesión por el pueblo, él habló con Dios cara a cara, él fue el mediador de un pacto, y pues también Jesucristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Entonces, a ver qué más dice en el libro. Dice, en este pasaje Moisés declaró que Dios iba a levantar la institución profética y que algún día se levantaría un gran profeta, o sea, hablando del Mesías. De todo lo que leíste ahorita, de eso es lo que dice aquí en el libro. Eh, Él les está hablando cuando iban a entrar a la tierra prometida, que no debían involucrarse con las prácticas cananeas de hechicería, encantamientos, presagios, espiritismo, prácticas semejantes y así rituales malvados o supersticiosos no debían ser usados para obtener guía o información. Le damos vuelta.
Nombres para los profetas. El profeta, el término primario para el profeta en la época del Antiguo Testamento es Naví. Navi. Este origen de esta palabra hebrea es incierto, aunque se han sugerido numerosas ideas acerca de la raíz de esta palabra, pero el significado preciso de la palabra puede seguir comprendiéndose aunque haya alguna incertidumbre acerca de su origen. En unos libros que tengo yo tengo muchos libros proféticos y muy buenos libros que he conseguido a través de los años porque a mí me gusta mucho, mucho todo este ministerio profético y como Navi quiere decir uno que burbujea cuando es inspirado por Dios. Como hay un profeta Navi y o como una profecía Navi, ¿verdad? Que está burbujeando, que en el momento viene la inspiración profética y hay otro que hace su profecía o da la profecía logos que le dicen, o rema. La rema es aquella que es Navi, que viene por inspiración en el momento, que hay una atmósfera y empieza a burbujear, como una burbuja, empieza a inspirarse así y a dar la profecía. Y el logos es una profecía muy alineada a la palabra, o sea, tipo como dándote los versículos, como dándote palabras, y bien alineado a la palabra. Entonces, dice, eh, esto es posible por la manera en que se emplea el término en el Antiguo Testamento, ahí en Éxodo 7, el 1 al 2, se da una imagen excelente de la función del profeta. Jehová dijo a Moisés, se fija, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Y tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón. Te fijas, como cuando Dios le habla, o sea, Dios nos da la palabra, ya que la palabra la tenemos aquí segura, ¿verdad? Esta es la palabra profética más segura que tenemos ahora. Y tú estás predicando y entonces Dios te está usando a ti para llevar ese mensaje. Es una manera de explicarlo. Dice, cuando Moisés se presentó delante de Faraón, Aarón fue el que habló. Aunque las palabras eran de Moisés, Aarón también hablaba así al pueblo de Israel en nombre de Moisés. Así nosotros, cuando nosotros estamos predicando, no es palabra de nosotros, es palabra que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Solamente que estamos profetizando, palabra rema, aquello que burbujea, aquello que en el instante es revelado o inspirado por Dios. Entonces, podemos decir que se está eh, no generando, sino que se está enseñando ese profeta Navi, pues ese que burbujea, algo así. Dice, otros pasajes de las escrituras desarrollan más este concepto. Cuando Jeremías fue llamado por Dios para que fuese profeta, le fue dicho, dirás todo lo que te mande. Jeremías 1:7. El profeta no solo hablaba las palabras de Dios, sino que era considerado como boca de Dios, el lugar donde Dios habla. Y te da ahí las citas, Jeremías 15, Isaías 1 y Primera de Reyes 8:15. Por lo tanto, el profeta Navi pronunciaba un mensaje en nombre de su superior, Dios. El profeta no originaba el mensaje, sencillamente lo proclamaba. El vidente, miren, este otro tipo de profeta. Una palabra usada con menor frecuencia para el profeta era vidente. ¿Qué palabra? La palabra hebrea es roe o roe, y a veces es José o José. De su empleo en el Antiguo Testamento se ve que era un nombre común usado por el pueblo para denotar al profeta de Dios. 1 Samuel 9:9-11. Dice, pero no hay diferencia en la función del profeta. Alguien que me localice 1 Samuel 9, del 9 al 11, porque ahí van a ver esa palabra. Si tiene la Reina Valera, probablemente sí venga la palabra vidente. En unas Cuando habla de profeta, profeta, cuando es vidente, es vidente. Dice, pero no hay diferencia en la función del profeta y del vidente. Una persona así podía ser llamada por cualquiera de esas designaciones, y esto es correcto. Quizás exista una diferencia de énfasis. La palabra tiene referencia principalmente en la relación del profeta con Dios. Aquí reside la diferencia. La palabra Navi destaca la obra activa del profeta al proclamar el mensaje de Dios. La palabra Roé, en cambio, pone en primer plano la experiencia por medio de la que él se le hacía ver al profeta este mensaje.
Por lo tanto, el énfasis de la palabra vidente está en la recepción del mensaje de Dios. Él recibía su información al ver, mediante sueños, visiones o quizá iluminación sobrenatural. También les decían varón de Dios. ¿Alguien tiene ya el texto, primera de Sí, Samuel? amén. Sí. A ver, léamelo, hermana. Dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según Primera Samuel, capítulo 9, versículo 11, según subían por la cuesta a la ciudad, se encontraron con unas muchachas que salían a sacar agua y les preguntaron, ¿está aquí el vidente? Y ellas les Ay, respondieron, sí, él va delante de ustedes. Apresúrense ahora, pues ha venido a la ciudad porque el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Amén. sí, también el comentario de mi Biblia dice, debido a la capacidad dada por Dios de conocer o ver el futuro, el vidente recibía este nombre por la estrecha relación con la que hacía. La persona designada como profeta para la época en que se escribió este libro recibía la designación de vidente en los tiempos más tempranos de Saúl. ¿Se recuerdan en días pasados hablamos, no sé si también aquí, pero en el radio hablamos de Eliseo? Entonces viene Naamán a ser curado y se mete 7 veces en el río Jordán. Y claro que quiere ofrecerle regalos y presentes a Eliseo y Eliseo no lo acepta. Algo que aprender de esto, ¿verdad? Que debemos de ser muy cuidadosos cuando Dios es el que obró y nosotros estamos aceptando como un pago a algo que Dios hizo. Entonces, este tremendo de Jesse, el siervo de Eliseo, se va a escondidas de Eliseo y va y le pide presentes, ¿verdad? Creo que le pide 2 vestidos y como un tipo de monedas de plata, no me acuerdo. Pero cuando ya regresa, que va y se esconde, esconde sus cosas, lo que le había pedido, tremendo traicionero. Pero ¿qué le dice Eliseo? ¿No estaba mi corazón allá contigo cuando andabas pidiendo estas cosas? Fíjate, o sea, él miró, ¡fum! Él pudo ver este tremendo y vio, o sea, en su corazón, en su mente, en sus ojos, o cómo él tuvo esa visión de lo que estaba haciendo Eliseo. También Eliseo era un vidente, profeta vidente también. No tengo la cita, pero pueden buscar ahí Naamán y Eliseo. O Naamán se mete al Jordán o algo así, y ahí les va a dar la cita. Siervo, varón de Dios también, esta frase enfatizaba el santo llamamiento, el carácter moral y el ministerio dado por Dios al profeta. Este término se encuentra en numerosos pasajes, según de Reyes 1:9 y también el 11 y 1 Samuel 9:10. Si usted es alguien que le interesa todo esto acerca de profetas, profecía, este capítulo debe de escudriñarlo y apuntar en su libro de profecías o profético, un cuaderno que usted tenga aparte solamente para este tipo de versículos, apúntelos, escudriñelos y le va a ir dando otros más similares o paralelos a esto, si es alguien que le interesa mucho la profecía, como a mí, ¿verdad? Que yo voy escudriñando, 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 me gusta mucho este santo llamamiento o este nombramiento que también les dice varón de Dios. Para mí, un varón de Dios es así como dice la palabra, es un hombre de carácter moral santo, el ministerio dado por Dios al profeta, pero este carácter santo que es bastante con atributos nobles, leales, respetuoso, una persona que no te va a decir eh, una mala palabra, eh, o sea, hermanos que se presentan a predicar profetas, ¿verdad? Varones de Dios con un alto, am, con humildad, sí, pero ¿qué es la palabra que quiero encontrar aquí? Muy prudentes. Un varón de Dios es un varón muy prudente. Nunca te va a faltar al respeto, no te va a abrazar de una manera incorrecta, no te va a decir una cosa incorrecta, no te va a hablar con malas palabras, jamás de los jamases. Un varón de Dios es, es un tipo, es un caballero en toda la extensión de la palabra, porque es un varón de Dios, o sea, es un hombre santo de Dios. ¿Sabe cómo? Entonces, de repente, pues oímos ahí
que se expresó de tal o cual manera y pues te quedas así, ¿verdad? Como deberíamos de exhortarlos, como una vez una hermana hace muchos años me dijo que un hermano en Cristo, un predicador, le había pedido fotos a la hermana y yo le dije, no, póngale un alto. O sea, ella me dijo, ¿qué hago? Pues nada, señora, usted no le puede andar mandando fotos. Si se supone que es un varón de Dios, usted tiene que cortar con esos textos, esos mensajes y darle una exhortación, o sea, exhórtalo. Y, pero se fija, o sea, no te va a pedir una imprudencia, una cosa que no va de acuerdo a la moral. No, no, no. Un varón de Dios es un varón de Dios, así la palabra como lo dice. El siguiente, siervo de Jehová. Las escrituras hacen frecuente referencia a los profetas como mis siervos. Daniel 9:6, Ezequiel 38:17, Segunda de Reyes 9:7 y 17:13, enfatizando la estrecha y santa relación entre Dios y sus fieles mensajeros. El papel de los profetas. En Israel había dos clases de mediadores, iba a decir mediocres, pero es mediadores. Primero estaba el sacerdote que representaba al pueblo delante de Dios en su culto y sacrificio, y luego estaba el profeta que hablaba al pueblo de parte de Dios. Había tres aspectos básicos en el papel del mediador de los profetas. Eran predicadores, predictores y vigías. Primero los profetas eran predicadores de la ley ya revelada. No todo lo que proclamaban los profetas eran nuevas verdades. De hecho, su ministerio estaba claramente basado en la verdad de Dios que había sido revelada por medio de Moisés y otros. Los israelitas necesitaban cada generación ser instruidos en la Constitución, la ley de Israel, y que se les recordase su obligación como israelitas de adherirse a esta Constitución. Los profetas, quizá ayudando a los sacerdotes, exponían vigorosamente una verdad que era descuidada, mal comprendida o desconocida. Ah, Quizás podemos leer estos versículos. Malaquías 4:4, los voy Katy, si nos buscas Malaquías 4:4, Gloria, si nos buscas Daniel 9:4 al 13, y el Octavio, Jeremías 11, del 1 al 5. Mientras los buscan, voy leyendo. Segundo, los profetas predecían personas y acontecimientos venideros en base a las necesidades de su tiempo, predecían juicios venideros o bendiciones. Aunque los profetas hablaban primariamente a las personas de su propia época, brotando sus mensajes divinamente inspirados a menudo de la situación histórica en la que vivían. Había, sin embargo, un elemento predictivo que impregnaba sus mensajes. La profecía predictiva se ocupaba del juicio, de la salvación del Mesías y de su reino. Dice, tercero, los profetas actuaban como vigías sobre los conductores y el pueblo de Israel. Los profetas eran los guardianes de la constitución de Israel, eran los preservadores y defensores de los principios sobre los que la teocracia había sido edificada. No solo predicaban la ley, sino que llamaban a Israel a obedecer la ley, advirtiéndoles de un juicio cierto si rehusaban. Esta era probablemente la función primaria del profeta. O sea, ellos buscaban, lo que el profeta hacía también era tratar de enderezar al pueblo cuando se salía y se iba como a su idolatría o a hacer las cosas malas. Trataba de traer esta palabra profética, tipo exhortación, pero profética, de que si no había una obediencia, un arrepentimiento, iba a venir juicio sobre ellos. ¿Tienen los versículos? Sí, amén. Malaquías 4:4, amén, adelante. Sí, amén. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Amén. ¿Alguien tiene Daniel 4:9, del 4 al 13, hermana Gloria? Ven, pastora. Amén. Daniel, ujú. Este, permítame. Este es el antiguo. Ujú. Ay, ujú. Espérate, Ricardo, que mi mamá va a leer. Mamá. Ahí voy, pastora. Daniel 9, ¿qué? 4 al 13. Ya. Ujú.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Amén. Amén, gracias. Entonces ahí hablo también de, dice, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, este es el versículo 6, que en tu nombre hablan a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces se fijan, ellos hablaban pues para dar también instrucción, dirección, etcétera. Jeremías, Octavio, ¿estás disponible? Jeremías 11, del 1 al 5. Amén. Adelante. Jeremías 11. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oí las palabras de este pacto y hablar todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os he mandado, y me seréis por pueblo, y yo seré vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día, y respondí, y dije, amén, oh Jehová. Ahí está. Entonces, ahí en Jeremías está el subtítulo dice el pacto violado, dice, ya ven que dice palabra que vino de Jehová a Jeremías. Dios le da esa palabra y él la transmite al pueblo, el pueblo que no obedeció las palabras de ese pacto, y dice que escuchen, dice, cumplid mis palabras, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os he mandado. Ahí está. Vamos a seguir, le dice segundo, los profetas, bueno, ya lo leímos, acá abajo tercero, los profetas actuaban como vigías, ya lo leímos, nos pasamos al siguiente. En su ministerio el profeta no solo hablaba al pueblo de Israel, sino que también se le veía asociado con los gobernantes y reyes de Israel. Es importante comprender la razón de esto. Sí, aquí voy a hacer un paréntesis que a lo mejor se sale o no, no sé cómo lo van a tomar, pero Dios es bien político, parece que no, pero sí es político, porque menciona gobernantes, los zápatras, quienes estaban debajo del rey, en qué tiempo, en qué fecha, cómo gobernaron, gobernantes malos, gobernantes buenos, reyes malos, se fijan, es bien político, parece que no, pero sí, dice, sería un grave error suponer que los profetas, debido a su gran interés en la monarquía, fuesen principalmente políticos. ¿Se fijan? Su actividad política siempre está subordinada a un fin religioso. Servían como consejeros, pero lo hacían a fin de que prosperase el reino teocrático, o sea, gobernado por Dios. Era a través del rey o gobernante que el profeta podía a menudo influenciar mejor la nación para la verdad de Dios. En todos estos que estamos leyendo aquí, Elías, Acab, Isaías, Ezequiel, Ageo, Zorobabel, Jeremías y Sedequías, incluyendo al rey David. En su momento vino Natán y él fue el profeta que le dijo, hey,
le dio una pequeña parábola, ¿verdad? Le dijo, había un hombre con una ovejita y había otro con muchas ovejitas y el que tenía muchas ovejitas le quitó su única ovejita. Entonces, como que no reconoce en ese momento David que es el mismo que, pues, que manda matar a Urías Eteo y se queda con Betsabé, pero es en ese momento que es confrontado y dice, eres tú, ¿verdad? Eres tú el pecador, eres tú el adúltero, eres tú el fornicario y asesino. Entonces no le dice esas palabras así, pero sí entiende David lo que le está diciendo, lo está confrontando, porque al final de cuentas, pues es el rey, pues se vio mal, ¿verdad? Se vio mal y entonces eso que nos dice que ahí estaba el profeta para enderezar los caminos de David, ayudándole al rey. Dice la tierra de los profetas. Los profetas se referían frecuentemente en sus mensajes a la tierra de Israel. Joel, Amós, Miqueas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Ageo, Zacarías y Malaquías. La condición de la tierra era un visible indicador de la condición espiritual de Israel, la obediencia a la ley de Dios. La constitución de Israel, entre paréntesis, conllevaba prosperidad de parte de Dios, mientras que la desobediencia causaba disciplina sobre la tierra en forma de sequía, hambre y plagas. Los profetas recurrían mucho a Levítico 26 y Deuteronomio 11 y 28, que les decía ahorita, debido a que la tierra era parte integral de la relación del pacto de Dios con Israel. Los profetas señalaban regularmente a esta realidad visible, como ahí en el Deuteronomio 28 habla de que Dios les iba a prosperar la tierra. Vamos a Deuteronomio 28. No lo podemos leer todo porque tiene muchos, no sé cómo, quiero decir como, ¿cuántos versículos? Como 70. Génesis, Éxodo, Deuteronomio 28. Entonces los primeros capítulos son de bendición, pero tiene sus condiciones. Fíjese, ahí en el 28, nada más voy a leer uno. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres la voz para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Y aquí voy a buscar donde dice, pues ahí está. En el 3 bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Se fija, también tiene que ver con la tierra. Pero llegando ya al capítulo 14, esas son las bendiciones, pero, o sea, lo que está en el capítulo 14 abarca todo lo que necesitamos para ser bendecidos. Pero del 15 en adelante, las consecuencias de la desobediencia, y si le dan vuelta, fíjense, tiene 68 casi, por dos versículos, por dos versículos. Dije que 70, pero son 68. Y también en esta habla no tengo el versículo, ah, donde habla así del canibalismo, pero está en este capítulo. Dice, te prestaré a ti. En la otra Biblia sí lo tengo subrayado, pero aquí tendría que leer. No tendrá respeto al anciano ni perdonar al niño. No lo voy a hallar, pero aquí está en este capítulo también. Mm, En el 55, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere por no haberle quedado nada. Es el 28:55 donde habla a través del canibalismo. Ay, qué tremendo. En el 57 también, el recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que dieren a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro, con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Por eso es mejor escuchar la voz atentamente de Jehová y guardar y poner por obra sus mandamientos. Aquí hay un dicho en inglés que le dice, do the right thing and the right thing comes to you. O sea, haz lo correcto y todo lo correcto siempre va a venir a ti. Seguimos, pues, muy interesante todo esto. La tierra, la conclusión en este punto de nuestro estudio se deben hacer dos observaciones finales. Primero, hay 16 libros proféticos que son los mensajes escritos de algunos de los profetas de Dios, pero se debería recordar que Dios envió cientos de profetas a su pueblo a lo largo de los siglos.
Nuestro énfasis recae naturalmente sobre aquellos cuyos mensajes fueron escritos y preservados. Segundo, nuestra aproximación a los profetas es cronológica. Los estudiaremos en el orden en que aparecieron en la historia. No se seguirán las designaciones usuales de profetas mayores y menores. Estos términos no indican la importancia de un profeta, a diferencia de que alguien sea un jugador de la liga de fútbol o de béisbol en una categoría mayor o menor. El término profeta mayor simplemente significa que el mensaje es más extenso y que se encuentra una mayor variedad de cuestiones tratadas en sus escritos. Eso les había dicho el otro día, que no porque así alguien los nombró así, ¿verdad? Profetas mayores, profetas menores, cuando ya se hace una Biblia con versículos y con los numeritos y todo eso divididos así. Pero como les digo, no es de mayor importancia Isaías, que tiene 66 libros, Amós, que solamente tiene 3, o, ¿sabe? O cualquiera de estos pequeñitos eh, libros. Sus cartas son tan importantes como los fueron también eh, las de los grandes profetas. Digo, por la extensión del contenido, no porque tenga más que decir. Pero sí encontramos que, como está muy extenso el mensaje, encontramos mucha riqueza, mucha enseñanza, mucha riqueza por decir Isaías, que es todo mesiánico, todo tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías, la mayor parte tiene que ver con Babilonia, y así sucesivamente. Cada uno tiene ah, su tema de lo que hablan. Entonces ahí tenemos una gráfica, cronología de los profetas de Israel, de Judá. Y bueno, vienen los años, viene Israel, viene Judá, Babilonia, Asiria. Ustedes lo pueden ver. eh, Habla desde los años del año 1000 hasta el año 400 antes de Cristo, que sería ya en Malaquías. Y más o menos en el año 1500 es donde vivió David y Salomón, no como en el año 1000. Ahora dice, profecías durante el reino dividido. Grupo 1, Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Y en este tiempo estuvieron de gobernantes Joram, Joás, Jeroboam el segundo, Oseas, Usías, Ezequías, Jotam y Ezequías. No se entiende así porque más bien tendríamos que leer estos profetas. Y no es difícil, ¿saben por qué? Porque son pequeñitas cartitas que ustedes las pueden leer en un fin de semana si se lo proponen. Se levantan temprano a tomar café, como digamos a las 7 de la mañana, empiezan a leer, ya para las 10 ya acabaron. O también lo pueden tener audible, pueden poner ahí YouTube, escucharlo mientras están haciendo un quehacer, y pueden oír la mayoría de estos profetas menores en unas 2 horas, en lo que están haciendo comida o lavando trastes, lavando ropa o así. Ok. 23, Abdías, porque todavía tenemos 30 minutos. Paternidad y fecha de Abdías. Este es el más corto de todos los libros del Antiguo Testamento. Dice que fue escrito por un profeta desconocido llamado Abdías, nombre que significa siervo de Jehová. El autor no da ninguna información adicional acerca de sí mismo, de sus antecedentes, ni de la época en que vivió. Este nombre aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento. Llevan ese nombre alrededor de una docena de personas. Todos los intentos de identificar este autor con uno de la docena de Abdías que aparecen en el texto del Antiguo Testamento han fracasado, pues porque no hay ninguna información más que los capítulos que vienen de Abdías. No sé que es un solo o 2 capítulos. Vamos a ver. De memoria no me lo sé, pero sí sé que son pequeñitos. Joel, Oseas, Amós, Abdías. Mira, Abdías tiene un solo capítulo, exactamente. La humillación de Edom, la exaltación de Israel. Ok, ahí está, un solo capítulo. Entonces dice que te da tal fecha de 845 antes de Cristo. Dice que es lo que le hace el más antiguo de todos los profetas. La clave para establecer la fecha de Abdías se encuentra en los versículos 10 y 14 del libro.
dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Y el 14, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Ok, Edom. Fíjese, y Abdías era un vidente también, dice en el versículo 1:1, visión de Abdías. Ahí está. La palabra profética venía de Dios y muchas veces en forma de una visión. Él tuvo esa visión. También Habacuc 1:1 también tiene esta frase, Jehová el Señor ha dicho así. Ok, los de Edom, los descendientes son descendientes de Esaú, Génesis 25:30 y Génesis 36:1, conocidos como edomitas que se instalaron en la región del sur del Mar Muerto. Ujú. Sí, siempre hemos sabido que estos son los motivos egoístas de los enemigos de Edom fueron objeto del control divino a través de los mensajeros que Dios envió para hacer cumplir sus propósitos soberanos. Aunque no era, aunque ya no estaba vivo Esaú, él dejó esta generación o sea, ah, ¿cómo quiero decir? O sea, son de la genealogía, bueno, son ancestros de Esaú, son gente que lleva la sangre de Esaú. Y recuerden que Esaú, a diferencia de Jacob, él nunca buscó a Dios, o sea, él tuvo y menospreció la primogenitura. Podemos ver que Jacob era un hombre que siempre buscaba a Dios. Es más, fue el que luchó con el ángel para agarrar la bendición, peleó por su primogenitura, fue el que le estaba jalando el talón a su hermano ahí en el vientre de la mamá para salir el primero. O sea, él siempre estuvo peleando por la bendición, siempre buscó a Dios. Y sí, cometió errores a diestra y siniestra, pero con todo Dios lo bendijo y lo hizo príncipe. Su nombre fue cambiado. En vez de ser un usurpador, Israel quiere decir príncipe de Jehová. Muy bonito. La diferencia de uno y el otro siempre fue un guerrero. Entonces, esta palabra de Abdías, pues es la humillación de Edom. ¿Qué más vamos a ver aquí? Le damos evidencia para esta fecha temprana de Abdías. Se encuentra en los escritos de Jeremías, Amós y Joel. Damos vuelta. El propósito de Abdías, este mensaje de Abdías se dirigía a los vecinos meridionales de Israel, los edomitas, descendientes, esa es la palabra que buscaba, descendientes de Saúl, y tenían una pasada historia de hostilidad contra Israel. Dios los tuvo por responsables de lo que hicieron el mal. ¿Sabe por qué tenían o sea, lo que es la cabeza son descendientes de Esaú, que tenía este rencor, tenía este enojo? Recuerden que los primeros 20 años él quería matar a su hermano. No fue hasta que lo miró cara a cara que venía todo rengo de haber peleado con el ángel y dice que lo tocó en el muslo y lo dejó así como cojo, como rengo, así como de un lado, caminaba de lado. Y fue que se reconciliaron, pero aquel venía como con un ejército, venía con mucha gente, porque él era eso, un guerrero, era un warrior, un peleador. Pero se recuerdan cómo ustedes pueden, o sea, cuando lees ese versículo, o sea, que le está pidiendo la bendición, llega y le dice a su papá que lo bendiga, y le dice, pues tú quién eres, y le dice, pues yo soy tu hijo Esaú. Entonces, este, Isaac dice, reconozco la voz, pero ya vino otro, o sea, le dio la bendición a su otro hermano. Y Y la cosa es de que le da toda la bendición a Jacob y cuando se entera Esaú, o sea, tú puedes leer, cuando estás leyendo, puedes interpretar y leerlo con cuánto dolor le dice, bendíceme con algo, dame algo. Está bien tremendo eso, ¿eh? Entonces puedes entender por qué, pero pues son consecuencias, o sea, tú despreciaste la primogenitura, una bendición de parte de Dios que te iba a traer toda esta bendición de tus papás o de tu papá y te quedas sin ella y, o sea, también junto con ello va la herencia, o sea, por eso nosotros debemos ser tan cuidadosos de lo que nosotros le soltamos a los hijos, siempre soltarles la mejor palabra, ¿verdad? De bendecirlos con lo mejor que tenemos
y de la abundancia del corazón, ¿verdad? Es lo que habla la boca. Debemos siempre bendecirlos en todo tiempo. Bueno, la caída de Edom viene en este bosquejo del 1 al 9, del 10 al 14, en las ofensas de Edom, la expectativa para Edom, y luego los datos importantes acerca de Abdías, su palabra clave, la justicia retributiva de Dios. En el capítulo clave no hay división en capítulos, pues no, porque es un solo capítulo. Sus versículos claves 10, 14, los pecados de Edom, personajes claves los edomitas, significado de Abdías, el nombre del profeta que escribe el libro, geografía de Abdías, Edom, los edomitas, ok, hasta ahí. Pueden leer el libro, solamente es un solo capítulo, la injuria a tu hermano Jacob. Sigue Joel, otro de los libros proféticos bien lindos, Joel 2:28, ¿verdad? Y en aquellos días, muy popular este versículo. La paternidad y fecha de Joel, el autor se identifica como Joel, hijo de Petuel, ahí en el 1:1. Aparte de esa breve declaración, casi no se sabe nada acerca del personaje mismo. Su nombre significa Jehová es Dios. Se fijan como los nombres cuando incluyen el nombre de Dios, va a tener una Eliezer, Elías, Eliseo, Samuel. Como Samuel quiere decir Jehová escucha o Dios escucha. Siempre que tienen una E y una L, la EL es Dios en hebreo. So, Joel, eso quiere decir, ¿verdad? Jehová es Dios. A esta profecía se le asigna la fecha del 830 antes de Cristo. Joel no da una fecha de su ministerio por el reinado de ningún rey. El propósito de Joel, o sea, ustedes pueden leer el libro, pero aquí les voy acortando yo. El propósito de Joel, este mensaje se dirige al reino meridional de Judá. Hay pocas dudas de que estaba viviendo en el centro del culto público de Dios, ahí en Jerusalén. Se dirige a los sacerdotes como si estuviesen presentes, ahí en el 2:17. O sea, estoy también en Abdías, Joel, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, bien bonito Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías. Yo ya voy muy para enfrente, me debo de ir para atrás, antes de Abdías, antes de Amós, acá, Joel, está antes de Amós. Ok, ahí en el 2:17 no pertenecía, a propósito, acá arriba. 2:1, toca trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte también. O no, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Eh, en el versículo clave, no sé si lo diga aquí, pero es el versículo clave que nosotros conocemos más popular, es el 2:28, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y fíjese, sobre toda carne. Por eso nosotros los profetas nos agarramos mucho y también las que somos pastoras female pastors, ¿verdad? Pastoras femeninas. De este versículo también es otro versículo de apoyo, aparte de otros muchos, sobre toda carne, no diciendo, aquí no dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todos los hombres, que nomás hay hombres que son profetas o son pastores o son maestros, no, dice sobre toda carne, hombre o mujer, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Se fija qué bonito. Y así, todo el libro es profético. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo todo el libro, pero este es uno de los capítulos, de los versículos de aquí de Joel. También me gusta mucho ah, el versículo 1 del versículo 4. Bueno, desde el 3 dice, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros
vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Yo he predicado de esto o ha traído mensaje en la radio, pero este versículo siempre lo relaciono con Juan el Bautista. Aquí, la langosta se come todo, toda tu cosecha, se come toda la cebada, el trigo, todo lo que haya. El enemigo, eso vino a robar, matar y destruir. Pero me gusta, ya cuando entramos al Nuevo Testamento, y Juan se come la langosta, o sea, tú te comes lo que el enemigo, lo que quiero decir con eso, que eso es como hablando proféticamente, ya nadie se va a comer tu cosecha, tú te comes al devorador, o sea que yo digo siempre, te lo echas a la bolsa, o sea que te hace los mandados. Y no lo quiero decir en forma de burla, sino en forma de, así como proféticamente, como lo hizo Juan el Bautista, él se comía la langosta, no hubo ni una langosta libre que pudo comerse lo que Juan iba a traer para el nuevo reino de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no se interpuso hasta ese momento nada, porque él ya estaba determinado a traer para lo cual para lo cual él nació, o sea, las buenas nuevas de que el reino de los cielos se ha acercado. So, me gusta mucho como que lo puedo ampliar más y sacar toda una prédica acerca de ese versículo. Me gusta mucho. Ok, entonces dice consideraciones especiales acerca de Joel. Joel ejerció su ministerio en los tiempos de Joás, rey de Judá. Este fue un rey piadoso que fue apoyado e instruido por el sacerdote Joiada, un gran hombre de Dios. Según de Crónicas 23:1, 24:14. Judá había sobrevivido al reinado de la malvada reina Atalía. Atalía era hija de Acab y de la bruja esa de Jezabel. Pero después de su muerte en manos de Joiada, la nación de Israel prosperó espiritualmente. Sin embargo, al morir el piadoso sacerdote Joiada, Joás y Judá perdieron su fervor por lo que respectaba al Señor. Fue quizás después de la muerte de Joiada que Dios envió a Joel a Judá con sus advertencias. Entonces, en resumen, de Joel, el día de Jehová. O sea, como sucede con muchos de los profetas que hablaron de un juicio venidero, el mensaje de Joel se aplicaba a la nación de su tiempo, así como el futuro gran día de juicio, la tribulación. So, este libro o estos ciertos capítulos, ciertos versículos aplican también a los tiempos escatológicos y estaremos viendo en alguna otra clase. Bueno, es capítulo 25 ahí en Jonás. Jonás, dice introducción a Jonás, paternidad y fecha de Jonás. Recuerden, hay que leer todos estos libros, ¿eh? Este es el mensaje de Jonás, el hijo de Amitai, que era profeta de Dios en el reino del norte, en Israel, por cuanto Jonás ejerció su ministerio para el Señor durante el reinado del rey. El propósito de Jonás es que este libro revela que Dios deseaba la salvación de los gentiles. Fíjese, desde entonces ya tenía Dios, no desde entonces, desde Abraham, desde el momento en que Dios le promete o sea, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Lo que le decía yo al pastor anoche, ¿por qué no reconocían? ¿Por qué no podían ver en esos versículos que la Torá, o sea, toda la ley, lo que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ya estaba profetizado que en él iban a ser benditas todas las naciones, no dijo en todos los judíos o las familias de los judíos, o sea, ya se vislumbraba que el amor de Dios y la bendición de Dios también iba a llegar a nosotros, los gentiles. Entonces, y aquí es lo que le daba coraje a Jonás, ¿verdad? Que, pues, ¿por qué voy a darles ese mensaje a estos ninivitas, que son unos asesinos, unos matones, unos tremendos? Entonces, pues Dios quería tener misericordia de ellos porque sí es Dios. Y aunque Dios había establecido una relación de pacto solamente con Israel, no abandonó el resto de la humanidad. El mensaje de Jonás se dirigió a la poderosa nación de Asiria que tenía como capital Nínive. Si se para una discusión adicional acerca de los asirios, ver el apéndice. Se van hasta la página 265 si quieren investigar más. Ahí tenemos el bosquejo básico de Jonás, la orden a Jonás, resistencia de Jonás, arrepentimiento de Jonás, la renovación de la orden de Jonás, la recepción de Jonás, la reprensión a Jonás,
Dice datos importantes acerca de Jonás, palabra clave, la gracia de Dios. Ahí fue extendida a Nínive. El capítulo 4 es clave, revelación del carácter de Dios. En versículos clave 1, versículo 2, 3, 4 al 10 y 4, 2. ¿Y su personaje clave? Pues Jonás, significado de Jonás, el nombre del profeta que escribió el libro, geografía de Jonás, Israel y Nínive. No, no dice aquí qué significa Jonás y yo no me acuerdo. Mm, no sé si lo está en el. A ver. Dice aquí. Ya, pobre. Nada, a ver si tiene esta Biblia de estudio. Ah, no dice qué quiere decir Jonás. Más dice, quiere decir paloma. Jonás quiere decir paloma, qué curioso, no, no me había advertido o no le había puesto atención. Ok, ok, sigamos con esto. Consideraciones especiales acerca de Jonás. Jonás profetizó en el reino del norte durante el próspero reinado de Jeroboam el segundo, son de Reyes 14:23. Dios llamó a Jonás a que fuese con su palabra de juicio a Nínive. Ya como les dije ahorita, eran unos asirios brutales. Con su potente máquina de guerra eran odiados y temidos por muchas naciones, incluyendo Israel. Y Jonás era este israelita patriota, también odiaba a este poder gentil. Su odio se mezcló con su temor de que Dios pudiese ser misericordioso para con los asirios, haciéndole resistirse al mandamiento de Dios de ir allá. Leí en algún comentario, no, no lo tengo a la mano, en algún comentario también, ya sea bíblico o de algún comentario, libro comentario, que también hay una teoría o hipótesis de que porque, porque es el único que desobedeció, ¿verdad? Y se fue para el otro lado en vez de irse a Nínive, que probablemente, o sea, puede ser una probabilidad 50-50, no sabemos, 50-50, que Jonás, la, o sea, la razón por la que él desobedeció es porque era algo personal. O sea, Dios en veces te manda, es como cuando Dios te dice, dale tu mejor vestido a tal hermana. Y esa hermana se resiste y dice, no, este no, y le quieres dar el más feíto o el más baratito. Pero Dios te prueba para que des lo mejor. Entonces pudo ser el caso de que Jonás, aquello que más odiaba, porque quizás, ¿qué nos dice a nosotros si no le violaron una hermana o le mataron sus padres o una familia y él se resiste y no va? O sea, tanto, tanto que se va pues güey, ¿verdad? O sea, a la oposición del camino. Entonces es nada más una hipótesis o una teoría. No, la Biblia no dice eso, ¿verdad? Pero pudiera ser un perfil que te puedas poner en mente nada más para ver por qué le desobedeció, por qué no tenía él ese amor para estos gentiles o estos, pues sí eran unos brutales, pero todavía nosotros como profetas, o sea, la Biblia dice que el profeta tiene un corazón que puede, o sea, palpar pues el corazón de Dios en el sentido de Dios tiene un sentimiento, bueno, no lo tiene, ¿verdad? Dios es Dios y es Dios, pero cuando Dios, como Dios es de mucho amor, entonces tú sientes el amor de Dios y ese amor que Dios tiene, que está en ti a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, pues tú también lo transfieres, ¿verdad? O sea, el cristiano debe de ser amoroso, debe ser lleno de amor, expresar o dar mucho amor. Entonces, se me hace bien curioso que Jonás tiene esta actitud rebelde, pues no sé si tengan algún comentario al respecto. Hola, Alejandra. Ok, seguimos pues con eso. Si alguien tiene un comentario, adelante, ok. ¿Qué más? Dice, resumen de Jonás. Dice, este relato de la vida de Jonás fue escrito para corregir el estrecho nacionalismo de los israelitas. Aunque Dios tenía una relación de pacto con Israel, él estaba aún interesado por los gentiles y que quería que se salvasen.
Además, la nación de Israel tenía la responsabilidad de ser luz para los gentiles, lo mismo que la iglesia, ¿verdad? Una responsabilidad que había olvidado. El libro de Jonás es un estudio sobre el poder y la gracia de Dios. Es un libro lleno de acontecimientos milagrosos, pero más importante aún, es una evidencia adicional de que Dios es rico en misericordia y gracia. Ustedes pueden leer el resto y seguimos con, ahí en el capítulo 3, perdón, narra la renovación de la orden dada a Jonás. Dios le da a Jonás una segunda oportunidad, revelando así su gracia, su bondad para con su profeta. Cuando Jonás finalmente llegó a Nínive, predicó el mensaje del juicio de Dios, pero también en el último capítulo, o sea, todavía se queda Jonás enojado, como que nos dejan ahí a medias. Se contentó Jonás después, o sea, que no, así casi todo enojado. Si pueden leer ahí en el capítulo 4 se me hace. Dice, el libro termina con un instructivo contraste entre la gran compasión de Dios y la falta de la misma compasión en Jonás. Él estaba enojado, abajo de la calabacera. Ok, Amos 26. A ver si puedo encontrar ese versículo donde está enojado. El enojo de Jonás, capítulo 4. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró Jehová a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, pues no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande y en misericordia y que te arrepientes del mal. Pues ahora, pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Pues, sí, mire, no, hombre, o sea, no sé si estaba de dramático, tóxico o exageradamente, no sé, sangrón, porque dice, mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Está bien, bien lindo nuestro Dios. O sea, todavía te portas mal y todavía Dios te pone algo para que no te dé el calor. Dice, y le libraste de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ahora sí, bien convenenciero, ¿verdad? Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y luego ya te deja ahí, te deja así como, ¿qué más pasó? Se fue, no sé. Pero bueno, nos tiene una gran enseñanza este Jonás en muchas maneras. O sea, empieza los 4 capítulos. Desde el momento dice que cuando desciende, cuando sube, cuando sale del animal del agua, los 3 días que dura ahí, hay mucha enseñanza muy profunda. Cuando la palabra de Dios dice y descendió, quiere decir que bajó espiritualmente. Cuando dice que subió al monte, quiere decir que en un nivel espiritual alto, ¿verdad? Que está en un nivel espiritual de oración y de más presencia de Dios. Eh, Aquí Amos, ¿verdad? En el capítulo 26. Ay, faltan 4 minutos. ¿Qué les parece si lo dejamos ahí? Voy a poner aquí, voy a ponerle el tapecito, si no nos rebrujamos. Le adelantamos bastante. Yo creo que ya el viernes terminamos y luego para iniciar ya en el Nuevo Testamento. No sé si quieran que se los ponga de una vez el PDF ahí y sería este, ¿no? No sé, así. El autor es Paul N. Benware o Benware. Panorama del Nuevo Testamento. ¿Cuál está más chiquito? Están iguales.
ahorita se los voy a bajar y se los pongo ahí para que lo bajen en sus dispositivos. Eh, Vamos a orar nosotros. Una vez más les quiero agradecer qué curioso que se mueve esta cámara. Les quiero agradecer por todo la clase de Perú. Felicidades a todos ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar con lo que sigue. Sigue este libro y luego ya empezamos de cero en marzo con el favor de Dios, si Dios así lo quiere. Y si nos permite el pastor Alex, usar el mismo Zoom, y si no, pues estaré cambiando los que se quedan en esta clase, que serían los hermanos de Argentina. Yo les había propuesto que si querían empezar de cero en marzo, que lo podían hacer y se quedan en esta clase. Si ustedes quieren, alguien de ustedes nos quiere acompañar, si no se aprendió bien teología, homilética, hermenéutica, apologética, o tomar solamente las clases que guste como invitados. Y, y bueno, ya les estaría avisando cuando entre las especialidades. No, no, no tengo ahorita fecha por falta de maestros. Entonces, todavía estoy organizando eso un poquito más. Bueno, vamos a orar y yo le quiero pedir al pastor Freddy Aucasi, ¿está disponible para orar, para cerrar? Ay, el hermano bien contento. Vamos a ver. ¿Dónde está mi pastor? ¿No se escucha, pastor? Ahí No, está. sí, ahora sí. Disculpe, no, sino que como hace poco acabo de terminar el servicio. Está Mm, bien. pues, ya, oración dice, ¿no, pastora? Sí, pastor, para cerrar. Ya, vamos a, ya, ok. Vamos a orar. Padre Dios, en esta noche, Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das de poder recibir tu palabra a través de tu sierva. Señor, te pedimos que tú nos guardes, nos protejas, y que seas tú, Señor, levantando más obreros, porque sabemos que el Evangelio se sigue extendiendo en todo lugar. Señor, bendice cada vida, cada hogar, cada familia en el nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria a ti y que en la próxima clase, Señor, podamos estar aún más, Señor Padre. Te pedimos a ti, Señor, que tú nos guíes en todo tiempo y en todo lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastora. Amén. Amén. Muchas gracias y nos vemos el viernes. Si tienen preguntas, pues escríbanlas para que me las pregunten el viernes. Son las 9 en punto. Dios me los bendiga y Dios los guarde. Aquí voy a cerrar el recording. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Eh, Stop recording. Eh,